¿Sabías que un solo detalle en tu casa podría estar saboteando tu relación de pareja? Te cuento el caso de una amiga que ella sospechaba que algo estaba pasando en su matrimonio. Siempre que hago un estudio de Feng Shui, lo primero que pregunto es ¿cuál es el problema que la persona está atravesando? En el caso de mi amiga, notaba cierta frialdad en él que no era lo normal. La segunda pregunta que hago es ¿desde cuándo estás sintiendo este problema? Porque si es un problema que se ha venido sintiendo desde hace años y la persona tiene muchos años de vivir en esta casa, es muy posible que sea un problema relacionado con la estructura arquitectónica de la casa. Me comentó que a inicios de este año 2025 fue que ella empezó a notar un comportamiento diferente en el esposo. Entonces ya con esa información sé que el problema viene de una influencia energética anual que causa detonantes en la estructura permanente de la casa. Otro punto importante a la hora de hacer un estudio de Feng Shui es ver cómo es el entorno de la casa donde vive la persona. En este caso, ella vive en un apartamento. Tengo que analizar qué le rodea, porque hay fórmulas en Feng Shui en donde la cualidad energética de la estructura pide que haya un terreno elevado en altura en la parte posterior y mucha actividad en la parte frontal. En este caso el entorno no es compatible con la fórmula porque en vez de tener un terreno elevado en la parte posterior, lo que tiene es una calle de alto tráfico y eso debilita la energía que necesitamos para bienestar personal. Eso es un problema para las personas que viven ahí. Generalmente un terreno alto, algo importante, alto en la parte posterior de la casa, estimula y refuerza todo lo que tiene que ver con bienestar personal. Otro punto importante a la hora de hacer un estudio de Feng Shui es qué tipo de energía tiene la persona. En este caso es energía 3, elemento madera. Aquí estamos hablando de un edificio que tiene su parte frontal dirigida hacia la orientación suroeste y la parte posterior en la orientación noreste. Entonces aquí estamos hablando de que también mi amiga no es compatible con el edificio. Tenemos dos problemas. Uno es que el entorno no se adapta a la fórmula y la segunda es que mi amiga no es compatible con el edificio porque los tipos de energía de las personas se dividen en dos grandes grupos. Uno es grupo este, otro es grupo oeste. Ella es grupo este en un edificio que está directamente conectado con grupo oeste. Te dejo más información en la descripción para que vayas comprendiendo de qué trata todo esto. El próximo paso a tomar en cuenta es dónde está ubicado el apartamento donde ella vive en relación al tamaño completo del edificio. La unidad de ella está ubicada en el sector suroeste, entonces vamos sumando más aspectos negativos que van en contra de su propia energía personal. El esposo de ella también es energía 3 madera. Ambos están en un edificio que no es compatible para ellos. La ubicación del apartamento tampoco es compatible y entonces eso trae pues los conflictos que estamos viendo. Se van acumulando las influencias negativas de la energía para la vida de ellos. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta porque aunque el conflicto lo comenzó a vivir ahora en 2025, este apartamento realmente no le va a hacer florecer y crecer increíblemente como ella merece y sacar adelante todos sus talentos y todos sus dones, porque está en un espacio que va en contra de sí misma. ¿Qué tipo de orientación magnética es la que le conviene a ella? Pues una que sea de acuerdo a su tipo de energía. Como ella es grupo este, las orientaciones que pertenecen al grupo este son muchísimo más compatibles para ella. Pero bueno, continuando con el asunto, la otra pregunta es ¿dónde está su dormitorio? Porque te cuento que el dormitorio es el que está mayormente ligado a temas de aspecto sentimental, crecimiento personal, la relación que llevas con tu familia, también la relación que llevas con tus colegas y el éxito que pudieras tener en tu realización personal en aspectos profesionales. ¿Dónde se encuentra ubicado el dormitorio? En el sector oeste del edificio. Y
el sector oeste de su apartamento. Vamos sumando orientaciones magnéticas negativas para una persona que es grupo este, como este QA3, porque el sector oeste para ella es ir en contra de sí misma por completo, y eso pues lo que hace es como que tú quieres dar 2 pasos y te retrocedes 3. Ese es el efecto que da una orientación magnética cuando va completamente en contra de tu propia energía. Entonces, hay maneras de compensar estos efectos negativos, pero la gran pregunta que te hago es, ¿para qué quieres estar siempre compensando un efecto negativo? Si puedes tomar la decisión de irte a una casa que va a ser 1000 veces más compatible contigo, de forma natural, escogiéndola con orientaciones magnéticas que son favorables para ti. Ya llevamos varias cualidades negativas que van actuando en contra de la energía de mi amiga. La próxima pregunta es, dentro del sector oeste, ¿dónde está ubicada la cama? Porque yo tengo que ir al punto 0. Y entonces me encuentro con que la cama está descansando en la pared noroeste. Y este año la orientación noroeste tiene una energía que indica pleitos, conflictos, discusiones, temas de índole legal. Dentro de ello pueden haber infinidad de problemas de índole legal, pero si tú estás teniendo problemas con tu esposo y estás peleándote día y noche con él porque no se están entendiendo, posiblemente al final del año podría venir un divorcio como evento y como efecto, como resultado de estas combinaciones energéticas que van en contra de los dos. Ahora te doy la solución. Pues mira, a veces en Feng Shui la solución es tan fácil como cambiar de dirección la posición de la cama. Y de estar la cabecera de la cama descansando en la pared noroeste, lo que hice fue simplemente cambiar la cabecera de la cama a la esquina oeste del dormitorio. La orientación magnética oeste trae un sabor mucho más dulce, mucho más amable, en vez de estar peleándose todos los días y en conflicto y discusión con el esposo. Muchos de ustedes que saben Feng Shui se preguntarán por qué escogí la orientación oeste, aunque no es la orientación ideal, es el mal menor y es una decisión que tengo que tomar en un plazo inmediato. Luego platicaré con ella y le explicaré que lo más conveniente es mudarse de edificio. Así ella va a poder ver cómo la vida fluye con más facilidad, con más armonía, con una fluidez de eventos compatibles con uno que te hacen disfrutar la vida muchísimo más. Me imagino que los que saben Feng Shui se preguntarán, pero si ella pone la cama de la pareja en la orientación oeste, ¿no querrá traer esto infidelidades? Aquí te explico. La energía que se encuentra en el oeste durante este año sí puede traer un cierto potencial de infidelidades, pero en el caso de ella yo la orienté a que esa energía que trae oportunidades de romance la dirija a ella y su esposo para que fortalezcan más su lazo como matrimonio, para que vuelvan a ser novios otra vez, para que se disfruten como se disfrutaron al inicio. En este caso, la orientación oeste va a ayudarles mucho en eso, porque ya trae ese saborcito de romance y de esa sensación de enamoramiento que posiblemente necesitan inyectarle a este matrimonio. Y con este cambio, el romance volvió. Este es el verdadero Feng Shui. No llenar la casa de objetos raros, que el objeto en sí no indica nada energéticamente. En cambio, las orientaciones magnéticas de las cuales te estás alimentando en tus espacios, sí generan eventos en tu vida que son positivos o negativos dependiendo de la compatibilidad que tienes tú con estas cualidades energéticas. Si quieres descubrir cómo tu espacio puede estar afectándote, acompáñame, que voy a seguir compartiendo más casos de estudio y cómo encontré su solución. Vive mejor con energía positiva.